cálculos de requerimientos para varios casos, ¿verdad? ¿Era porque lo han visto muy complejo? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la razón, chicos? Bueno, ya no les pregunté. Buenas tardes, licenciada. Es porque estamos cargados también con tareas de otras materias, entonces entre clase y tarea, pues a lo mejor no a todos nos ha dado el tiempo suficiente para realizarlo. Pues creo que solo eso. Ya. Sí, espero realmente que no le hayan visto complejo, porque en realidad es un poco no, de hecho es la aplicación de lo que hemos desarrollado en la videoclase, tienen el texto ampliamente desarrollado y pues no tendría que haber ninguna dificultad, salvo que hubiera alguna pregunta, alguna duda sobre algún dato, ¿no? Pero bueno, espero que solo sea eso. Han visto en el Classroom, ya les he ampliado la fecha esta mañana para que la entrega no aparezca como con retraso, ¿verdad? Sí, licenciada. Gracias. Bien, entonces ahora vamos a ver, por favor, hasta ahora ya hemos terminado lo que es la parte de la historia clínica dietética, los datos que se tiene que incluir y de hecho también tienen en el Classroom la guía para la práctica número 2, que se trata de realizar una historia clínica dietética entre ustedes, ¿no es cierto? Eso también está explicado cómo va a ser, cómo van a trabajar y el plazo es hasta el día lunes, ¿no es cierto? Antes que se me vaya la información que hoy tenemos que definir, chicos, es la fecha del examen. No sé si tienen y les han pasado algún cronograma de evaluaciones para este semestre. ¿Están dando ya examen de alguna materia? ¿Ya les han programado alguna materia? En mi caso, No, Lisa. no, Lisa. No, ¿verdad? Ya. Entonces, quisiera que veamos, por favor. En realidad ya tenemos material para hacer la evaluación. Bueno, ya tenemos prácticamente terminando la unidad 2 y a veces avanzando un par de temas de la unidad 3, solemos dar el examen de primer parcial. Si gustan, ya podríamos programar para la siguiente semana. Todavía quieren pensar, no sé, todavía nos falta, eso les comento, para terminar la unidad 2, todavía nos falta analizar un poco, intercambiar opiniones sobre la historia clínica dietética. Nos falta el tema que hoy voy a desarrollar, que es el plan alimentario, y también la introducción a la práctica número 3, que tiene que ver con el diseño de herramientas o materiales necesarios y útiles para la consulta nutricional, entendiéndose la consulta como aquella actividad en la que se realiza la historia clínica dietética, la atención nutricional al paciente, siguiendo todos los pasos, y que debe concluir con la entrega del plan alimentario al paciente, ¿no es cierto? Todo ese proceso incluye la consulta nutricional para que se logre el aprendizaje de esto que les menciono. Todavía nos falta avanzar un par de temas, podría decir, ¿no? Que son cortitos, pero que hacen al conjunto de lo que es la atención nutricional. Estimamos que eso lo hagamos el día lunes, ¿ya? Entre lunes y martes. Entonces, estaríamos listos de repente para hacer el primer parcial el próximo miércoles. ¿Sí? ¿Les parece? Voy a ver en mi calendario. Próximo miércoles es el 28. ¿Les parece, chicos? Sí, sí, licenciada, está bien. Creo que este día pasamos más horas, entonces, por mi parte está bien. No sé qué dicen mis compañeros. Y no tienen, ¿no? Otro examen programado, nada. Creo que no. Porque estamos empezando recién, ¿no? En realidad. Sí, licenciada.
Ya. Entonces, sí vale la pena, chicos, que ya hagamos el primer parcial este miércoles, porque hasta ese día ya prácticamente vamos a concluir toda la unidad, ¿ya? Con la actividad de hoy, que van a hacer una parte, es probable con Mari, voy a confirmar más luego, con lo que avancemos hoy, la práctica que tienen que hacer para el día lunes y el proceso en el que van a estar en su práctica número 3, porque no es, bueno, como les voy a adelantar más después, no es muy corta ni muy sencilla la práctica número 3, por eso vamos a tener un plazo un poquito largo, ¿sí? Sin embargo, la idea global la van a tener ya el día lunes de en qué va a consistir la práctica número 3, que se trata de la elaboración o el diseño de herramientas para la consulta nutricional. Bueno, entonces, está anotado entonces el día miércoles 29, no, 28. 28, ¿verdad? Miércoles 28, sí. Miércoles 28 a la hora de clase, máximo 2:30, ¿no? Como nuestra clase es larga, entonces vamos a poder disponer de toda la tarde, ¿no? Como es habitual, intentamos hacer el examen siempre en formularios de Google, de tal forma que la calificación y todo sea más rápida también, ¿no? Eso quiere decir que ustedes deben tener todo su material preparado para, bueno, preparar el examen en otras palabras, ¿no? Estudiar y haber hecho las diferentes actividades como son las tareas, las prácticas hasta donde vayamos a llegar y pues no tendrían que tener ninguna dificultad para tener éxito en el examen, ¿no? En el primer parcial. Bien, entonces vamos a directamente presentar la clase de hoy, que trata sobre el diseño del plan alimentario, ¿ya? Sabemos que cuando hacemos la consulta nutricional o la atención nutricional, nosotros ¿qué hacemos primero? ¿Cuál es el primer paso de la atención nutricional, chicos? ¿Cuál es el primer paso del proceso de cuidado y atención nutricional del paciente? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que hacemos? Conocer al paciente. Ya, conocer al paciente, saber su diagnóstico, ¿no es cierto? Conocer qué enfermedad tiene, algunos antecedentes, pero ya en sí con el paciente, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el paso 1? Son 5 Valoración pasos del nutricional. proceso. La evaluación nutricional, que la podemos hacer aplicando diferentes métodos. Inicialmente mencionamos a la evaluación antropométrica, ¿no es cierto? Antropométrica, donde hacemos todo tipo de mediciones al paciente. Hacemos la evaluación bioquímica, es decir, nos interiorizamos de la información o más bien del nivel de ciertos componentes en la sangre del paciente, que nos va a dar también una pauta de cómo está el paciente a nivel bioquímico o a nivel interno, donde podemos encontrar algunos indicadores de excesos o de desequilibrios o de deficiencias, ¿no es verdad? Viendo unos resultados de análisis de sangre, por ejemplo, vemos glucosa, hierro, podemos ver perfil de lípidos, podemos ver los indicadores de la función renal, de la función hepática, es decir, mucho de la química interna del paciente podemos encontrar y lo vamos a tener en los datos de laboratorio, que es una forma también de evaluar al paciente. A través de esa información también evaluamos al paciente, ¿no? Después la observación, ¿no es cierto? La observación que se enmarcaría dentro de la evaluación clínica, ¿no? Vemos ahí signos clínicos y los relacionamos con posibles deficiencias, ¿no? Y podemos cruzar la información incluso con los datos de laboratorio, ¿verdad? Después evaluamos al paciente a través de la evaluación dietética, ¿no es cierto? Que es nuestro fuerte, digamos. Y para hacer la evaluación dietética podemos hacer una anamnesis alimentaria y para eso podemos elegir entre un recordatorio de 24 horas, podemos elegir un perfil de dieta habitual, frecuencia de consumo o podemos hacer combinación de varios de estos, como yo hago en mi consulta. Les comenté que yo hago una combinación entre perfil de dieta habitual y algo de recordatorio, ¿no? Entonces, una vez que hemos evaluado al paciente con estos estas cuatro métodos que se llaman el ABCD de la evaluación nutricional, nosotros tenemos que
plantearnos los objetivos del tratamiento. ¿Qué tenemos que lograr con el paciente? Bajar peso, normalizar lípidos, lograr cambio de hábitos. ¿Qué queremos lograr? Y eso dijimos, se lo hace en consenso con el paciente, ¿no? Luego de eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el tercer paso? La planificación de estrategias para lograr los objetivos. Exacto. Determinación de las estrategias, es decir, definir, y lo que nunca va a faltar es la terapia dietética, ¿no? Hacer la dietoterapia con el paciente. Adicionalmente, dependiendo del caso, podemos utilizar como estrategia la suplementación con micronutrientes, podemos prescribir ácidos grasos omega 3, dependiendo qué estemos tratando. Podemos indicar proteínas adicionales en forma de suplementos y sin duda no puede faltar como estrategia la educación alimentaria o educación nutricional, ¿verdad? Entonces ya hemos definido qué vamos a hacer con el paciente, o sea, a través de qué estrategias llegamos a lograr los objetivos, ¿no? Después ya viene el monitoreo, que es un poco la observación ya, ¿no? De lo que vamos a hacer con el paciente. Ahora, para operativizar las estrategias, tenemos una herramienta que se llama el plan alimentario, es decir, a través de qué o cómo implementamos la estrategia de la dietoterapia. ¿Cómo? No solo es enunciativo, no solo digo que voy a hacer dietoterapia. Esto tiene que plasmarse, tiene que visualizarse, tiene que concretarse, si quieren, en lo que le llamamos el plan alimentario, ¿no? El diseño del plan alimentario. Sí, adelante. ¿Está pasando las diapositivas? Sí, ¿no ven, chicos? Estoy solo en el título nada más. ¿No se ve? Sí. ¿Ven o no? Sí se ve, Sí se ve. Sí, licenciada, el título. Sí, Plan solo alimentario. no, estaba haciendo la introducción, chicas. Estaba haciendo una explicación un poco de atrás antes de llegar a este punto, ¿sí? Ah, ya. Ya, no, recién voy a empezar a correr. Entonces, les decía que para concretar la estrategia de la dietoterapia, yo tengo que tener alguna herramienta, ¿no? Y eso es el plan alimentario. Para hacer el plan alimentario es toda una secuencia de pasos que hay que seguir también. Muchos de los que también ya hemos mencionado incluye el plan alimentario. Entonces, este detalle, chicos, de todos modos tienen ustedes en el dossier, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿qué es el plan alimentario? Básicamente es un instrumento, es una herramienta didáctica. ¿Por qué didáctica? Porque me ayuda a educar al paciente. ¿Sobre qué voy a educar? Sin duda, sobre la alimentación o sobre la dieta que va a seguir el paciente, ¿no? Entonces, permite al paciente conocer y comprender, no solo debe conocer, debe comprender, debe poder ser capaz de entendernos y nosotros a través del plan debemos ser capaces de hacernos entender, ¿no? Entonces, permite al paciente conocer y comprender las pautas de alimentación recomendadas, es decir, ¿qué estamos recomendando, no? Le podríamos llamar también que es como la receta dietética que debe cumplir como parte de su tratamiento. Es como cuando el médico para alguna enfermedad, llámese hipertensión arterial, o gastritis crónica, o úlcera gástrica, o diabetes, o cualquier enfermedad, el médico lo que da como medio para tratar a su paciente, le da la receta médica, ¿no es cierto? Le hace un formulario, le pone el nombre del paciente y le pone la medicación. Omeprazol, cápsulas de 100 miligramos, tomar una cada 24 horas, cada 12 horas, sello, firma, fecha. Esa es la receta médica, de la medicación que el médico tratante va a indicar, ¿no es cierto? ¿Con qué va a tratar el médico? Con los medicamentos y esto se plasma en su receta. En nuestro caso, podríamos llamarle que es como una receta dietética que debe seguir el paciente como parte de su tratamiento. Básicamente sería la dieta a seguir. Y ya con ustedes hemos definido al inicio de la materia qué entendemos por dieta, ¿no es cierto? ¿Qué era dieta, chicos? ¿Qué era dieta? El concepto de dieta. ¿Qué era dieta, chicos? ¿Están sin audio? ¿O yo estoy sin audio?
¿Me pueden escuchar? Yo aquí con mi pantalla. Ah, ya. Entonces, ahora quisiera escucharles yo. ¿Qué era el concepto dieta? Porque si no podemos definir así en segundos lo que es dieta, pues no sé dónde estamos, chicos. ¿Qué es dieta? Es el tipo Una y can- cantidad de alimento que se le proporciona a un organismo en forma habitual. Ujú, es la alimentación habitual, ¿no? Pero cuando estamos hablando de esta alimentación en el contexto de una terapia orientada a resolver algún problema de salud o a contribuir en la resolución de un problema de salud, ya estamos hablando de la dietoterapia, ¿no es cierto? Entonces, la dieta aplicada a la dietoterapia se llama también dieta, eso es lo que está adecuada o adaptada a la patología. Igual se llama dieta a seguir. La dieta a seguir para un diabético es aquella que va a estar controlada en principalmente carbohidratos simples, ¿no? La dieta a seguir en un paciente obeso es aquella que va a restringir su aporte calórico a expensas de carbohidratos y lípidos. Proteínas altas, fibra alta, líquidos altos. Esa es la dieta a seguir para un paciente con obesidad. La dieta a seguir para cualquiera de ustedes, entendiendo que ustedes están sanitos, sin ninguna enfermedad, ¿cuál va a ser? La dieta a seguir es la dieta saludable o la alimentación saludable, ¿no es cierto? Entonces, en el contexto en el que estemos, la dieta, el término dieta es similar, ¿no es cierto? Es el mismo en realidad, es solo que lo distinguimos cuando estamos adecuando a una determinada situación. En este caso, estamos contextualizando en lo que es la dietoterapia, ¿no es cierto? La dieta a seguir por el paciente. Y habíamos dicho, a veces la gente piensa que dieta, el término dieta siempre es algo que tiene muchas restricciones o prohibiciones. No necesariamente es así, ¿verdad? Entonces, en este caso, básicamente, el plan alimentario va a ser la dieta a seguir por el paciente para su enfermedad, cualquiera sea esta su enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo Licenciada, elaborar el plan? ¿Sí? yo tengo una pregunta. Adelante. Los platos típicos de aquí, de Cochabamba, ¿se puede llamar dieta, digamos, al silpancho, al pique, que son densamente calóricos, pero como usted dijo hace rato, la población malentiende lo que significa dieta? Entonces, donde quiera, al menos que yo voy, me toman de loca, dieta, o sea, donde más, digamos. Y es absurdo. Entonces, si estamos hablando de pique, silpancho, ¿se considera dieta? Bueno, se considera dieta en el entendido en que es una forma de alimentación de algún grupo de personas, ¿no? Entonces, la dieta que sigue la gente que es muy tradicional, muy gustosa de estas comidas, tiene ese tipo de dieta, una dieta rica en calorías, rica en grasas, eso podemos decir, ¿no? Pero no precisamente llamar al silpancho dieta, pues que a ninguna comida le llamamos dieta, ¿no es cierto? Ninguna comida se llama dieta. Simplemente la dieta la entendemos como una forma, un modelo de alimentación. Y ese modelo de alimentación puede ser saludable, puede ser una desequilibrada, una dieta poco saludable o una dieta muy saludable, ¿no es cierto? Entonces, no le podríamos llamar dieta a una comida, a ninguna, ni el pancho ni nada, ¿no? O sea, no ese es el mensaje, ¿ya? Usted, señorita, está en la misma clase de administración, por si acaso. No, 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 no. No, no, ya, ya, porque me acuerdo que en administración hablé de estos dos ejemplos. Pero bueno, seguiremos. ¿Cómo elaborar el plan? Aquí vamos a seguir o mencionar 6 pasos que también ustedes lo encuentran en el texto, muy descritos, ¿ya? El paso 1 o el primer elemento que no podemos perder de vista es conocimiento del diagnóstico médico, es decir, qué enfermedad tiene el paciente, ¿no? No sé por qué se me cambia esto sin que yo toque. Entonces, tenemos que conocer el diagnóstico médico del paciente, qué enfermedad tiene, porque a partir de esto vamos a
darle incluso hasta el nombre al plan alimentario o al plan de dieta, ¿no es cierto? Entonces, indispensable conocer el diagnóstico médico. El 2, tenemos que tener información o conocer el estado nutricional del paciente. Para eso hacemos el primer paso, que es la evaluación. El primer paso de la atención nutricional es la evaluación. Y esa evaluación nos sirve como el paso número 2, o dependiendo cómo lo vean, 1 o 2, para elaboración del plan, conocer el estado nutricional. Es decir, tenemos que saber si este paciente es normopeso, bajo peso, cómo es, porque de acuerdo al estado nutricional, la dieta que vamos a diseñar en este plan va a ser normocalórica o hipocalórica o hipercalórica, independientemente de la enfermedad que estemos tratando. Dieta corriente, hipercalórica, o puede ser dieta blanda, hipercalórica, o dieta hipoproteica y normocalórica, entendiéndose que esa hipoproteica puede ser para un paciente renal, pero que está con bajo peso, ¿no es cierto? Entonces, el estado nutricional nos va a determinar también el aporte no solo calórico de la dieta, sino también el resto de los nutrientes, ¿no? A partir de este conocimiento, nosotros determinamos los requerimientos y ahí entramos ya al paso número 3. Entonces, una vez que conocemos al paciente, sabemos su enfermedad, sabemos su estado o condición nutricional, en base a todo eso determinamos sus requerimientos. Entonces, sabemos que en este paso 3 vamos a determinar el requerimiento calórico basal, vamos a aplicar factores de injuria y factores de actividad, si estamos hablando de un paciente hospitalizado. Vamos a estructurar o determinar la molécula calórica, y esta molécula calórica tiene que estar en función de las enfermedades o enfermedad que tenga el paciente. Si es un paciente dislipidémico, seguramente que vamos a disminuir las grasas, especialmente saturadas, y si es paciente con triglicéridos, seguramente también los carbohidratos simples. Entonces, en función de todo lo que tenga el paciente, vamos a diseñar una molécula calórica, de hecho modificada, ¿no? La molécula calórica pues ya no va a ser la normal. Cuando hacemos dietoterapia, la molécula calórica ya no va a ser nunca normal, tiene que ser modificada de acuerdo a las patologías o a la patología que tenga el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué más nos va a dar esta parte que nos tiene que arrojar como información? No solo la cantidad de calorías, macro y micronutrientes, sino también de líquidos y de fibra, importante en algunas patologías, ¿no? Una vez que ya sabemos cuánto requiere el paciente, vamos al paso número 4, que consiste en la selección de alimentos o en el cálculo de la dieta. Entonces, ¿qué sería el cálculo de la dieta? Simplemente es la definición de cuáles alimentos o cuáles grupos de alimentos y en qué cantidades, es decir, cuáles y cuánto voy a yo incluir en la dieta del paciente para cubrir sus requerimientos que los he definido en el paso anterior, en el paso número 3, ¿no es cierto? Entonces, en el paso 4 yo tengo que asegurarme de que todo lo que voy a seleccionar y voy a calcular los aportes de esos alimentos seleccionados me tienen que cubrir los requerimientos, porque de lo contrario, pues no estaría haciendo dietoterapia, sería cualquier cosa, ¿no? A la adivinanza le digo que coma un pan, 2 panes, 3 panes, sin haber hecho ningún cálculo. No, hay que hacer un cálculo, porque si no, ¿qué utilidad tendría hacer determinar requerimientos, chicos? ¿No es cierto? No tendría ninguna utilidad que yo haga requerimientos si la selección de alimentos que le voy a hacer no va a responder a nada. Es decir, va a ser muy al azar, muy a la suerte. No puede ser así. No tengo que seleccionar y calcular la dieta del paciente. Perdón, Liz, una pregunta. En esta parte de selección de alimentos, se le hace, ¿no?, al paciente como una, de acuerdo a los anteriores pasos, ¿no? Se le pregunta todo con información de acuerdo a la enfermedad que tenga el paciente, ¿no? Porque puede haber también que hay personas que son alérgicas a cierto tipo de alimentos y demás. Claro, la selección de alimentos lo tengo que hacer primero en función a la enfermedad del paciente, ¿no es cierto? Tengo que conocer primero qué enfermedad tiene el paciente, porque si no conozco, no estoy consciente de cuál es la enfermedad del paciente, ¿cómo voy a seleccionar los alimentos? ¿No es cierto? Tengo que saber que a un paciente con insuficiencia renal crónica
no puedo pues seleccionarle y calcularle al día 200 gramos de carnes. Solo con 200 gramos de carnes yo tengo casi 40 gramos de proteínas, casi el total de lo que este paciente renal tiene que consumir, y las proteínas de los otros alimentos van a sumar. Por lo tanto, esta dieta ya no va a ser baja en proteínas, va a ser más bien alta tal vez, o normal, cosa que en este caso no sería recomendado porque el paciente necesita restringir proteínas, ¿no? O lo mismo cuando voy a hacer una dieta para un paciente con gastritis. Tengo que seleccionar los alimentos de acuerdo a esa enfermedad, y obviamente para eso tengo que conocer un poco cómo se comportan los alimentos a nivel gastrointestinal. Eso sí, vamos a estudiar un poquito antes de iniciar la unidad número 3, que ya trata de dietas terapéuticas básicas, ¿no? Entonces, efectivamente, la selección de alimentos se debe hacer en base a lo que tiene el paciente y también en base a los hábitos un poco que nos hayas referido. Si el paciente tiene intolerancia a los lácteos, tenemos que seleccionarle algunas alternativas que le aporten los nutrientes similares, pero que también se ajusten a la dieta que tenemos o a la dieta que estamos diseñando según la enfermedad del paciente, ¿ya? Luego tenemos el paso 5. Bueno, hasta acá, hasta el paso 1, 2, 3, 4, pues es una información muy técnica, diría yo, ¿no? Que debe ser de conocimiento y dominio del nutricionista que está tratando a este paciente. Hasta el paso 4, pues al paciente como que, no es que no le interese, sino que no le damos a conocer, porque para el paciente es irrelevante saber, digamos, su molécula calórica. No es relevante para el paciente, primero porque es una información muy técnica y no va a entender, ¿no es cierto? Y no es nada concreto, o sea, no es útil para el paciente. ¿No es verdad? Saber su enfermedad, por supuesto, el paciente tiene que saber qué enfermedad tiene, por eso ha ido al nutricionista, ¿no? Para recibir alguna terapia. Saber su condición nutricional también le va a interesar. Saber que está con bajo peso, normal peso, o que le falta o que le sobra. Es importante. El paso 3 como que no es relevante para el paciente porque no hace nada con esa información el paciente. Con el paso 4, con la selección y cálculo de la dieta, tampoco, todavía no. ¿Por qué? Porque la dieta que vamos a calcular va a arrojarnos información cuantitativa, información numérica, es decir, 2.100 calorías, 80 gramos de proteínas, tantos gramos de cada grupo de alimento. Eso nos va a dar. Eso es información técnica que le sirve al nutricionista. ¿Para qué? Para que en base a esos alimentos o a esa selección de alimentos que ha calculado, tiene que estructurar el plan en sí para el paciente. Entonces, desde el paso 5, recién es una información relevante y necesaria de dar a conocer al paciente. ¿Por qué? Porque en este paso es donde convertimos las cantidades de alimentos seleccionados o calculados, convertimos a medidas caseras, porque el paciente, con raras excepciones, los pacientes no pesan pues su comida, no van a pesar el pan que van a comer en el desayuno, no van a medir la leche que van a consumir para que cumplan lo que le estamos calculando o que le estamos definiendo en su requerimiento, ¿no es cierto? Para el paciente tenemos que darle en un lenguaje más sencillo, más útil y más fácilmente realizable por él, ¿no? Entonces, en el paso 5 hacemos la conversión de las medidas, de las cantidades de alimentos seleccionados o la dieta calculada, convertimos a medidas caseras, las cuales deben ser comprensibles por el paciente, y esta es la parte central del plan alimentario. Es la parte central, es la parte medular, porque si no, ¿de qué se va a tratar el plan? O sea, obviamente tiene otros elementos como vamos a ver. Entonces, este plan, de hecho, es para el paciente, porque el paciente no ha ido solo a escucharnos qué va a comer ni cuánto va a comer, sino ha ido a eso, pero también ha ido a que le entreguemos algo, ha ido a que le entreguemos su receta dietética, su plan alimentario que se va a llevar y demás, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de este paso 5, ¿no? Y el paso 6 también, que se complementa a la información anterior,
es que debemos anotar en el paciente, de acuerdo a su enfermedad, un listado de alimentos restringidos o contraindicados, o si quieren, prohibidos, ¿ya? El paciente tiene que saber no solo los alimentos que puede consumir, que vienen desde acá, desde la selección que hacemos, hasta la información que le damos de qué puede comer y cuánto puede comer en medida casera, pero también es importante comunicarle qué no debe comer según su enfermedad, ¿no? Luego tenemos otras recomendaciones que van a apoyar la terapia dietética, es decir, el modelo del plan pues puede tener varias partes y una de las partes finales pueden ser otras recomendaciones que vayamos a anotarle que no van a ser repetitivas de lo que sí puede comer, tampoco vamos a repetir lo que no puede comer, sino vamos a decirle otras recomendaciones que no sean ninguno de los dos, ¿no? Es decir, ni lo que puede ni lo que no puede comer, sino algo complementario. Por ejemplo, que en cuántas comidas va a fraccionar su dieta, es decir, fraccionar la alimentación en 5 comidas, desayuno, almuerzo, ¿no? Si es necesario, dependiendo del caso, vamos a recomendar las formas de cocción, cocer los alimentos, hervidos, al horno, a la plancha, en fin, lo que vayamos a recomendar. En otros casos va a haber actividad física también recomendada, entonces vamos a escribir aquí lo que no hemos dicho en las partes anteriores, ¿ya? Yo voy a mostrarles, no sé si está en esta presentación, algunos modelos de planes alimentarios, ¿ya? Que nos va a ayudar a entender un poco cómo debería ser esto, pero en este momento es probable que les cueste un poco entender por qué, porque todavía no hemos entrado a patologías en sí, ¿no es cierto? Eso todavía está más adelante. Entonces, sin embargo, yo quiero adelantarles esta parte para que ya empecemos a confeccionar un poco, interiorizar más bien cada uno de ustedes en qué va a consistir el trabajo futuro también, ¿no? De como dietista, cómo yo trato a mi paciente, cómo elaboro su plan alimentario, ¿no? Que es la parte central de nuestro trabajo. Siempre estamos elaborando planes alimentarios para hacer dietoterapia. Bien, vamos a ver ahora cómo presentamos este plan alimentario. Le damos en qué tipo de formato, ¿no? Básicamente esto es opcional, ¿no? Y dependerá sobre todo del criterio profesional. Hay, en este caso, cada profesional debe decidir cómo hace que su paciente lo comprenda, cómo llega a su paciente, cómo se comunica con su paciente, con cuánta claridad, con cuánta especificidad quiere llegar a su paciente, o cómo quiere complicarle la vida a su paciente, dándole en un formato amplio, incomprensible y con mucha información, ¿no es cierto? Entonces, depende de cada uno, cómo quiere llegar al paciente, ¿no? Entonces, hay algunos formatos sugeridos que pueden ser una especie de trípticos, pueden ser bípticos, unas páginas dobladas por la mitad, puede ser una sola plana. En lo que yo hago, por ejemplo, es una plana en anverso y en reverso. Y sí es importante que debe ser elaborado en forma didáctica, debe ser comprensible. Siempre intentar combinar texto e imágenes, ¿no? De tal manera que el producto, para decir el plan mismo, sea sencillo, comprensible y transmita lo que el profesional desea comunicar a su paciente. Si cumplimos con este requisito que está en azul, en el celestito acá, pues podemos tener casi la certeza de que el paciente se va a adherir al tratamiento, ¿no? Porque obviamente adherirse al tratamiento dietético sobre todo, pues requiere de muchos otros factores, está influenciado por muchos otros factores, ¿no? De la predisposición del paciente, del tiempo que tenga el paciente, de muchos factores. Pero si sobre esos factores que no los vamos a poder controlar, le damos un plan alimentario complicado y no sencillo, incomprensible en lugar de ser comprensible, y no va a transmitir lo que nosotros queremos, sino va a confundir al paciente, entonces no vamos a lograr absolutamente nada, ¿no, chicos? Entonces, al menos lo que está en nuestras manos, hacer que el plan alimentario reúna estos requisitos, eso por lo menos deberíamos hacer bien, porque los otros factores muchas veces no lo vamos a poder controlar. Que el paciente come fuera de casa, come en su trabajo, come donde le encuentra la hora de la comida. Eso difícilmente no lo vamos a poder cambiar, ¿no es cierto? O que el paciente no tenga tiempo para desayunar.
¿verdad? Entonces, hay factores varios que van a influir en el cumplimiento de cualquier régimen. Pero si sobre eso le damos un plan, un material didáctico al paciente que no reúne nada de esto, que no es sencillo, es muy complicado, no se comprende, no se entiende, más bien me confunde, pues difícilmente vamos a lograr nada, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta, chicos? Buenas tardes, licenciada. En el Sí, hospital adelante. que usted trabaja, ustedes también, o sea, usted como nutricionista jefa, también está a cargo de hacer las recomendaciones para cuando el doctor pide análisis. Por ejemplo, cuando le piden un análisis para ver el perfil lipídico. Generalmente se pide 2 o 3 días antes que la persona no consuma ciertos alimentos. ¿Ustedes también hacen ese plan? No, en realidad, si hablamos de un paciente hospitalizado, es diferente, pues, el abordaje, ¿no? Yo directamente voy a trabajar con los resultados del laboratorio que tenga el paciente ahí, me va a servir esa información. Y en el hospital, por las características que tiene el proceso de salud de enfermedad en un paciente hospitalizado, pues no se puede esperar, ¿no?, que haga un ayuno de un día para recién tomarle la prueba. No, no, no. En el hospital es al rato, porque se requiere para un diagnóstico. ¿Ya? Entonces ahí, pues la alimentación que va a seguir el paciente la suministra el servicio de alimentación, ¿no es cierto? Recuerden que una unidad de nutrición y dietética pues tiene un servicio de alimentación que es la encargada de elaborar la dieta de los pacientes. Ahora, ¿cómo nos relacionamos los nutricionistas clínicos con los nutricionistas administrativos o con el servicio de alimentación, que es la encargada de producción de dietas hospitalarias? El trabajo que hacemos en el hospital es aquel que vamos a ir haciendo a través de las visitas médicas, nos interiorizamos de los pacientes. Si bien no nos hacemos cargo de todos los pacientes, ¿ya? Cuando me digo nos hacemos cargo, me refiero a hacerles un seguimiento más de cerca, porque al final a todos los pacientes les enviamos la dieta indicada, sea dieta blanda, corriente, hiposódica, lo que el médico haya indicado, ¿no? Nos hacemos cargo de los pacientes que requieren mayor seguimiento, ¿no? Por ejemplo, pacientes que han sido sometidos a una cirugía de estómago, de intestino, donde la alimentación que va a iniciar el paciente tiene que seguir una progresión muy cuidadosa. Ese tipo de casos nos encargamos más directamente, nos preocupamos, si quieren, un poco más de cerca de este tipo de pacientes, ¿ya? Cuando yo hablo de todo esto que estamos charlando ahora en la clase, estoy haciendo referencia más a lo que hacemos en la consulta externa, ¿ya? En la consulta ambulatoria. A nivel hospitalario, la nutrición clínica que hacemos es diferente, los principios son los mismos. Igual hacemos dietoterapia, solo que nosotros damos indicaciones en el servicio de alimentación sobre qué alimentos o qué dieta le vamos a dar a un paciente, qué dieta que sea diferente a las que ya están siendo programadas de manera estandarizada. La dieta corriente, pues yo no la tengo que planificar, digamos, en el hospital para cada uno. Hay un menú de dieta corriente donde el personal va a preparar esa dieta y va a entregar a todos los pacientes que tengan esa prescripción. Lo mismo pasa con la dieta blanda, la dieta líquida, todas las dietas que tienen a nivel hospitalario, ¿no? Pero si son dietas muy especiales, como por ejemplo la dieta astringente, yo tengo que diseñar la dieta, es decir, hacer las indicaciones de dieta, no para el paciente, porque el paciente no está haciendo su comida, sino el servicio de alimentación. Entonces, esa indicación de dieta yo tengo que entregar al empleado o al personal que es encargado de elaborar las dietas especiales. Si tengo un paciente que está con dieta enteral, por vía enteral, tengo que hacer todo esto, hacer el requerimientos, cálculo de la dieta, dejar toda la orden de cómo se va a elaborar, qué cantidad, qué volumen, voy a determinar su aporte calórico, nutricional, toda la dieta, y voy a dejar esa orden para que el personal encargado elabore esta dieta y suministre al paciente, ¿no? Entonces, es un poco diferente, pues, de hecho, el trabajo que hacemos en el hospital, pero se enmarca siempre en los principios de la nutrición clínica. Igual hacemos evaluación, la dieta que el paciente va a seguir en su casa, por ejemplo, le damos en forma de una dieta de alta.
y tampoco en la dieta de alta le vamos a dar a los 40 pacientes que se van a ir en un tiempo determinado. También damos la dieta de alta a pacientes que requieren continuar tratamiento dietético en su casa, ¿no? Por ejemplo, a una paciente que ha dado a luz no necesito darle ninguna dieta de alta, ¿no? Va a volver a su alimentación normal la paciente. O a una persona que ha tenido una fractura de tobillo, se ha operado y demás, se va a ir a su casa con su dieta corriente, normal, a seguir su vida normal. Pero a un paciente que se ha operado de la vesícula biliar y ha sido una cirugía abierta, pues el paciente necesita seguir una dieta blanda hipograsa al menos 2 a 3 semanas. Entonces ese paciente se va a ir del hospital con su dieta de alta. Entonces yo le voy a dar un plan alimentario con todas las indicaciones, ¿no? Entonces es un tanto diferente, ¿ya? Pues acá, Lice, buenas tardes. Perdón, no sé ¿sí? si podría comentarle algo. Yo trabajaba en la clínica Los Olivos y ahí ¿Ya? habían dos nutricionistas. Una nutricionista que era egresada de la carrera era la nutricionista de consulta externa y había otra nutricionista con la que yo trabajaba conjuntamente, que era la administrativa, que era la cual les daba las dietas, ¿no? A los pacientes que entraban, porque a mí directo me llamaba y me decía, ¿no? Entonces yo le tenía que pasar a la nutricionista, yo que sé, que los pacientes han entrado a tal sala y se le anotaba directamente líquida completa, astringente y demás. Y conjuntamente con ella al personal se le enviaba para que se haga un control, pero de manera conjunta, tanto la nutricionista externa y la nutricionista administrativa trabajaban en el sentido de controlar, porque es mucho paciente que hay que controlar cuando están en diferentes pisos o en diferentes salas, se podría decir. Entonces, lo que se hacía cuando la nutricionista externa, digamos, no tenía mucho trabajo, pacientes, se controlaba conjuntamente con las dos y de esa manera también se hacía como una ayuda para tener un mejor control, perdón, en el hospital. Claro, es parte del trabajo en equipo que se puede realizar, ¿no? Dependiendo de la carga de trabajo de cada área, es decir, clínica o consulta o administrativa, pues si hay buen ambiente laboral y buen equipo de trabajo, pues se hace en forma conjunta, porque al final el propósito de todos es el mismo, ¿no? De realizar una buena atención al paciente. Entonces, eso depende de cómo uno organiza, ¿no?, su trabajo entre los que componen el equipo de atención a pacientes, sea hospitalizado, ambulatorio, en fin, ¿no? Yo le iba a preguntar, ¿usted trabajó en qué área de la clínica Los Olivos? En el área de dietoterapia, más en el sector administrativo, un poco en el control del personal y había que hacerlo en control. Teníamos una empresa de catering con mi amigo, entonces se le daba el catering a las personas, ¿no? El almuerzo al personal médico y aparte se les hacía a las chefs y a los auxiliares de cocina, se les tenía que controlar los horarios, el pago de sueldos y más que todo eso, porque mi amigo no podía estar, entonces yo le ayudaba un poco en eso. Y era la empresa de catering J&R y se les hacía esas dos. Catering para el personal del almuerzo, una planilla todos los días y si no se venían a comer, se les daba para que se lleven, yo que sé, los doctores y para las dietas, ¿no? De los pacientes que estaban en PIS o en UTI y en demás. Sí, en realidad cuando el servicio de alimentación está terciarizado, como es a través de un catering, pues se requiere mucho control, ¿no? Porque una ración es dinero, 2 raciones es más dinero, entonces la empresa que contrate este servicio, en este caso la clínica, pues tiene que tener un control muy estricto para que lo que esté pagando realmente esté bien pagado, ¿no? Entonces, bueno, son decisiones que toman los gerentes y demás para decidir cómo quieren hacer su servicio, ¿no? Si administración directa, catering o cómo es, pero cada uno ya se organiza de la mejor forma, de tal manera que la atención que se haga al paciente sea la mejor posible, ¿no? Bien, entonces hay diferentes formatos, como les decía, pueden ser así, incluso hay si ustedes entran a la internet y buscan dietas, pues van a encontrar miles de formatos, de formas y modelos, ¿no? Entonces, aquí no hay una receta específica, no hay un modelo único, cada uno tiene que diseñar, como decía antes, en un formato, en una estructura
dependiendo cómo quiero yo llegar al paciente, cuánto quiero que me comprenda o cuánto quiero confundir al paciente. Obviamente nadie intencionalmente va a querer eso, pero a veces inconscientemente nuestra forma de redactar, nuestra forma de escribir, nuestra forma de hacer estas cosas, a veces realmente en lugar de ayudar, confunde al paciente. Ya yo he visto infinidad de diferentes planes de nuestro entorno local incluso, que los he visto, y no es que yo los haya buscado, sino muchos pacientes que han recibido esos planes han venido conmigo porque realmente no ayudaba a que sigan una dieta determinada, ¿no? Entonces, pero obviamente todo uno tiene que aprender, ¿no es cierto? Entonces, podemos encontrar ese modelos como este, donde tenemos unos listados de alimentos con cantidades. Aquí supondríamos que el paciente tiene que pesar sus alimentos, ¿no es cierto? Acá pueden haber incluso con títulos, ¿no? Por días, por tiempos de comida, menús completos para que el paciente no tenga ya que pensar nada, sino le damos todo hechito, ¿no? Acá es otro tipo de modelo también, entonces hay varias formas de hacer y esos algún rato los vamos a comentar también, ¿ya? Bien, entonces, como verán, chicos, esta parte de elaboración de planes alimentarios no es muy fácil de entender ni de imaginarse al final cómo tiene que ser esto, ¿sí? Esto, la única manera de aprender es haciendo, pero parte de ese poder hacer tiene que ver con uno de los componentes centrales que es la selección de alimentos y la conversión de esta selección de alimentos o alimentos calculados, la conversión a medidas caseras. El resto es cuestión de diseño, de escribir, o sea, no es muy problemático. Entonces, para hacer esa parte, estaba previsto, voy a preguntar con Mari si ha logrado, estaba ella de viaje, no sé si, ahora vamos a ver. Normalmente esa partecita hacen con Mari, ¿ya? Ella les da en detalle. A ver. Sí. Entonces, sí, Mari, ¿cómo estás? Entonces van a continuar con Mari, por favor, esta parte, mientras yo les voy a ir preparando la práctica número 3 que les decía, acompañado de una cosita más interesante que les va a ayudar mucho a resolver la práctica número 3, ¿ya? Así que yo voy a estar en la clase, pero vamos a dejar a Mari para que les haga toda la explicación.